Seguimos con información internacional. El mismo día en que se cumplen 6 meses de la invasión de Ucrania, es decir, hoy, Ucrania celebra su independencia de la Unión Soviética y se encuentra bajo toque de queda. El presidente Zelensky aseguró que Ucrania va a luchar hasta el final, Carla. Hasta el final, pues hoy sí se cumplen esos 6 meses ya de la invasión de Rusia a Ucrania y por eso hablamos en RCN Mundo con los protagonistas y hasta ahora saludamos a Olga Tarnovska. Ella es periodista ucraniana, es intérprete y además docente. Está, Jesús y oyentes, a 10 kilómetros de la capital Kiev, que dicen que está sitiada por esas amenazas de bombardeo. Olga, bienvenida a RCN Mundo. Hola, buenas tardes, aquí en Ucrania. Olga, hablamos con usted cuando todo esto empezó y de eso ya son 6 meses. Usted como una persona que además analiza, conoce toda la situación de Ucrania como periodista, además como docente, ¿cómo lo percibe 6 meses después? Nada ha cambiado y todos los coletazos que ha generado no solamente en Ucrania, sino en el resto del mundo a nivel económico, social y político. Pues Ucrania ha generado un cambio bastante importante en la visión que tenía la geopolítica mundial, porque desde algo que se presentó como un conflicto local que ni siquiera querían reconocer como una guerra porque Rusia lo llama operación especial, se convirtió al fin y al cabo en una confrontación de dos mundos, un mundo democrático y un mundo autoritario de Rusia que quiere imponer sus principios. Entonces, yo estaba desde el primer día segura de nuestra victoria, como lo está cada uno de los ucranianos. El problema es el precio y el tiempo de esa guerra. Es lo que me puede asustar porque hoy, a 6 meses de la guerra, ya he escuchado el alarma antiaéreo 5 veces. Y eso es algo que significa que alguna ciudad o muchas ciudades están siendo bombardeadas hoy por Rusia. Olga, pero vemos las noticias de esta invasión, la cantidad de equipamiento militar que está llegando, pero nos preguntamos cómo es la vida hoy en día en Ucrania, es decir, cómo es conseguir alimentos, cómo es su vida en medio de la invasión de Rusia. En los territorios ocupados por Rusia, que actualmente son más de un 20%, la vida es terrible porque la gente tiene sus casas destruidas, no tienen conexión, telefonía móvil, no tienen agua, no tienen muchas veces ni alimentos ni medicamentos. Y hay sitios a donde Ucrania no puede llegar. Y Rusia, por supuesto, no se preocupa de cuidar nuestra población a la que destroza. Por lo tanto, podemos decir que hay millones de personas ucranianas viviendo un genocidio. Sin embargo, en los territorios que no han sido ocupados, como es donde estoy yo, pues no hay tanto peligro. El peligro solamente se te cae un misil encima, al lado, ¿no? Porque Rusia dispara sus misiles desde todas partes, tanto desde Bielorrusia, que está a 100 kilómetros de aquí, de mi casa, como desde Mar Caspio, que está a 600 o 700. Da igual para un misil. Por eso Ucrania sigue pidiendo al mundo armas y sistemas para interceptar todos esos ataques. Olga, en Kiev, en el mismo sentido de la pregunta de María Molina, en Kiev, ¿cómo se desarrolla la cotidianidad? Por ejemplo, los niños están yendo al colegio, las gentes están yendo al trabajo, el sistema de transporte público funciona, la actividad bancaria está abierta, ¿o cómo son las cosas? A ver, el sistema de educación en Ucrania de momento está parado. Yo como docente estoy enseñando online. Desde pues, las 3 primeras semanas hubo una pausa y luego empezamos a impartir clases. Y mis alumnos están en todas partes, están en Europa, en cualquier país. Entonces, estamos intentando pues hacer que esto funcione, pero es muy difícil porque Rusia nos ha destruido más de 2.200 entidades escolares y universitarios. Y en Kiev, más o menos la vida sigue normal. La gente eh,
el transporte funciona, hay horas de toque por la noche, para cuando hay alarmas antiaéreos, entonces la gente en teoría tiene que bajar al refugio, pero pocos bajan porque ya estamos tan acostumbrados a la guerra que vamos, y yo creo que a todo se acostumbra, ¿no? Entonces la vida se normaliza, pero se normaliza algo que no es normal y es que en cualquier momento Sí. puede llegarte una bomba. Hay otro tema muy preocupante que deja esta guerra, Jesús y Olga, la cifra de niños muertos en esta guerra, en esta invasión que ya, según las Naciones Unidas, supera los 1000 y que al menos el 16% de esos niños muertos en Ucrania tiene menos de 5 años. Por supuesto, todas las muertes duelen, pero más a los niños. ¿Cómo se vive este drama con la pérdida de casi 1000 niños en 6 meses? No son 1000 niños, son 1000 niños identificados que son de las zonas de aquí, vamos, de Kiev, ¿vale? Y las zonas donde el ejército ucraniano pudo llegar y contabilizar esas muertes, ¿vale? Mariupol es la ciudad de 500.000 de habitantes y ahí se calcula de 30 a 100.000 personas muertas, pero muertas y sepultadas ya en las ruinas de sus edificios. Y si aplicamos así a lo grosso el índice social de Ucrania, ¿no? Solo en Mariupol puede haber más de 10.000 niños muertos. Entonces, las cifras que da la ONU es la cifra que hasta ahora hemos podido identificar, pero no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, la cifra es aterrorizadora, por supuesto, y es lo que más duele, porque no solamente son niños que si es una muerte así accidental, pues vale, pero son niños que a veces son violados, torturados, heridos y que no reciben ayuda o que mueren porque están en un sótano y no pueden salir. Entonces, eso es terrible, la forma en que muere esa gente y esos niños. Y eso es lo que Ucrania clama al mundo para que paren a los rusos, paren este genocidio porque no es ninguna forma de guerra civilizada. Olga, siguiendo un poco con lo que estábamos hablando hace unos minutos y usted nos estaba contando de la cotidianidad, ayer veíamos por agencias internacionales cómo regresó el fútbol, el torneo de fútbol a Ucrania. Y veíamos lo dramático que se volvió el tema de los equipos jugar en los estadios y estar también protegidos, inclusive con anuncios y con alarmas encendidas por si acaso hay un bombardeo, parar el partido y en el mismo estadio buscar refugios. Exactamente, pero eso pasa para todo, eso pasa si tú vas al teatro, que a veces hay algún teatro que abre y en medio de la función, pues del espectáculo suena la alarma y tienes que bajar al sótano. Y eso es una parte de nuestra vida ya y en todas las ciudades de Ucrania, no solamente en las zonas afectadas por el conflicto inmediato, ¿no? Entonces, por eso os digo que estamos ya acostumbrados a esto. Le agradecemos a Olga Tarnovska, periodista ucraniana, intérprete, docente, por haber establecido este contacto con los oyentes de RCN Mundo. Muchas gracias, Olga. Buen día para usted. Buena tarde ya. Muchas gracias a ustedes. Venceremos, ¿eh?